Noches, ¿están listos para seguir? Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 13. Hoy tenemos que terminar hasta el capítulo 4. Así que vamos a agarrar ahí 13. Ayer comenzamos en el capítulo 3 diciendo: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Y ahora en el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es como preguntar, a ver, ¿quiénes son los que quieren ser maestros? A ver, ¿dónde están? A ver, ¿quiénes son los sabios y entendidos? Claro, Santiago estaba hablando de que algunos querían tener esta posición de liderazgo, de enseñar, y les dijo, bueno, tengan cuidado, porque se van a exponer a un juicio más severo. Y entonces les va a hablar de la lengua. Y ahora parece que nadie se animaba a decir nada y dice, bueno, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer entonces si yo anhelo el ministerio? No hay nada de malo. Pablo le dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Si a uno dice, pero yo tengo el don de enseñanza, a mí me gustaría enseñar, ¿qué hay de malo? ¿Cómo se hace? Bueno, acá le dice Santiago, no es que tienes que estar hablando, no es que tienes que estar promoviéndote a ti mismo, lo que tienes que hacer es muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. ¿Te acordás esta palabra muestre? En el capítulo 2 cuando decía, muéstrame tu fe. Dice, bueno, muestra. Deja que se vea tu vida, que tu vida hable por vos. Que tu vida sea lo que respalde tus palabras, que tu vida sea tu presentación para el ministerio. Muestra por medio de la buena conducta. Esta palabra conducta en griego es la misma para conversaciones, es decir, muestra por las buenas conversaciones. Quizás por el contexto sería mejor poner así, porque está hablando de la lengua. Muestra por tus buenas conversaciones, muestra tus obras, pero no muestres tus obras con orgullo, no muestres tus obras para jactarte, no muestres tus obras para que te aplaudan, no, en sabia mansedumbre. Esta palabra mansedumbre que ya había mencionado, que está relacionada siempre con la humildad, mostrarlas pero no para buscar gloria o aplauso de los hombres, mostrar simplemente para dejar que ese testimonio te abra las puertas para tener un ministerio. Y entonces va a comenzar a hablar que hay dos maneras de hacer las cosas. Y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Ya vimos esto, no triunfes, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Él va a hablar de dos sabidurías, la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría de este mundo. Dos maneras de proceder en la vida, dos maneras de comportarse, dos maneras de conseguir lo que uno quiere, dos maneras, la manera de Dios y la manera del diablo. Y él dice, si tenéis celos amargos y contención en el corazón, esta palabra que ayer vimos, eriteia, que habla de esta competencia política, estas peleas que a veces hay, dice, bueno, si hay esto viene de un tipo de sabiduría que es la de este mundo y tiene tres características, es terrenal, animal, diabólica. Terrenal, limitada a este mundo, así se mueve el mundo, y en un trabajo se pelean por conseguir una promoción, un mayor puesto, así es en el mundo, dice, nosotros no tenemos que ser así. Es terrenal. En segundo lugar, animal. Pobrecitos los animales, ¿para qué los metieron ahí? La palabra más bien sería natural. Esta es la sabiduría que brota de nuestra carne. Esta es la sabiduría que traemos ya de nacimiento. Es interesante que un niño no tiene que aprender a mentir. Sabe mentir antes de aprender a hablar. Porque ya a veces llora y finge que llora, no tiene una lágrima. Te está mintiendo, te está haciendo creer que le duele algo para que lo levanten en brazos.
a su manera ya miente. ¿Ves? Esta sabiduría ya la traemos de nacimiento. Dice, es terrenal, limitada a este mundo, es natural, es la de la carne. Y por supuesto, detrás de esta sabiduría está el mismo Satanás, es diabólica. Esta sabiduría entonces presenta a los tres enemigos del creyente, el mundo, la carne y Satanás. Y aquí están representados en este versículo 15. Dice, porque donde hay celos y contención, otra vez las mismas dos palabras del versículo 14, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa palabra perturbación habla de algo que está por caerse en cualquier momento, algo inestable. Y dice, si esta es la sabiduría que predomina en una iglesia, bueno, esa iglesia está a punto de caerse en cualquier momento. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿se acuerdan el capítulo 1, 17? Toda buena dádiva viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura. Primeramente pura. Esta característica resalta sobre todas las demás. En primer lugar, es pura. Es decir, no recurre a ninguna cosa sucia para sacar ventaja. No recurre a la mentira para tratar de conseguir algo. No recurre a ningún artilugio humano. No recurre a ninguna estrategia carnal. No, es primeramente pura. Después, también es amable. Esta palabra amable en griego es que da lugar al otro. Que da lugar al otro. ¿Vieron el cartelito cuando uno va a entrar a una ruta o algo que dice ceda el paso? Yo creo que acá en Argentina no nos enseñaron qué significa. ¿Vos sabés qué significa? La mayoría no, porque está el cartel pero nadie le hace caso. Todos se meten, ¿no? A mí lo único que me enseñaron es que ¿quién es el que tiene la prioridad? El más grande. El más grande, no es el de la derecha ni el que viene, no, el más grande siempre déjalo pasar. Pero esta palabra amable es que cede el paso, es que da lugar al otro. Ves que no se impone para querer decir, no, yo merezco ese puesto, yo merezco ese lugar. No, esta sabiduría es amable, da lugar. En segundo lugar dice, es benigna. Y la palabra ahí es bueno para aprender. Es bueno para aprender. Es una persona que tiene la capacidad de aprender de los otros, de aprender una situación. Es bueno para ser enseñado. Se decía con esta palabra al caballo que era fácil de domar. Es bueno para aprender. Después es pacífica. Busca la paz. No busca la pelea, el pleito, la discusión. Para discutir a veces, siempre alguien muy sabio me dijo, para discutir por lo menos se necesitan dos. Es muy aburrido discutir solo. Y a veces cuando se entra en la discusión, no importa quién tiene razón. A veces simplemente los dos ya perdieron porque comienzan a manifestar actitudes y agresiones que más allá de la razón, el problema es que se hieren mutuamente. Esta persona no, es pacífica. Y dice, llena de misericordia. Acordate, la misericordia triunfa sobre el juicio. Está lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas dos palabras tienen que ver con los juicios. Y dice, esta persona no se va poniendo una careta. Esta persona no va aparentando lo que no es. Esta persona no trata de fingir y de actuar para mostrar una espiritualidad que no tiene. Esta persona no trata de ganar una posición simplemente por la fama, por el orgullo. No. Esta persona, esta sabiduría que es de lo alto, no recurre a fingir, a la hipocresía, a la apariencia.
Y termina diciendo, y el fruto de la justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Termina hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Mira, si querés ganar una posición con la sabiduría de este mundo, si sembrás discordia, si sembrás peleas, bueno, lo que vas a recoger, ya sabes lo que es. Y este concepto de sembrar, ¿no? ¿Querés que Dios te dé un ministerio? Sembra. Porque un día vas a cosechar. Pero sembrá con buenas actitudes, sembrá con estas manifestaciones de la sabiduría que es de lo alto. Y vas a ver que vas a tener una buena cosecha. Así que hay dos maneras de hacer las cosas. Y uno tiene que evaluarse y tiene que pensar, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo estoy procediendo? ¿Con qué sabiduría? ¿La de este mundo o la de Dios? Llega al capítulo 4 y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago comienza con una gran pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjate cómo utiliza esta hipérbole, ¿no? Esta exageración, guerras. Bueno, no estaban en una guerra los creyentes, ¿no? Es una exageración. Pero él llama la atención con esto. Y claro, utiliza esta palabra porque en el capítulo él va a usar todas palabras de origen militar. Entonces ya con esta palabra guerras te puso en el contexto. Porque la verdad es que no importa la dimensión de la guerra, todas brotan de lo mismo. Y Santiago entonces lleva a los creyentes a pensar, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los pleitos entre los creyentes? ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde surgen los conflictos? Puede ser una guerra en un matrimonio, o en una iglesia, o en un grupo pequeño. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y responde, ¿no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? No es de nuestras pasiones. Hay una lucha interna. Santiago va a hablar de 3 guerras. Ustedes tienen en el apunte un cuadrito muy útil para entender este capítulo. 3 guerras. Hay una guerra interna, hay una guerra con otros creyentes y hay una guerra con Dios. Hay una guerra interna, la que se produce con mi carne, una guerra con mis pasiones. Dice, estas pasiones, dice, pelean dentro tuyo. Hay una guerra entre los hermanos que Satanás trata de provocar para que haya conflictos y divisiones y pleitos dentro de la iglesia. Y hay una guerra con Dios. El mundo es el enemigo, se opone para que nos alejemos de Dios. ¿Ves? 3 guerras. Y Santiago va a hablar de estas, pero comienza con esta guerra interna y habla de nuestras pasiones. Y Santiago va en este capítulo 4 a llegar al corazón del problema. Porque el corazón del problema es un problema de corazón. El problema es nuestras pasiones. ¿Y qué son esas pasiones que provocan estos pleitos? El problema central en este capítulo va a estar mencionado en el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él va a hablar acá de los soberbios. Y va a decir, Dios resiste. La palabra resiste se pone en guerra con el soberbio. Dios resiste, está en un pleito con el soberbio. Pero Él da gracia a los humildes. Acá el problema es la soberbia en el corazón. La palabra soberbia aparece 2 veces en este capítulo. Aparece en el versículo 6 y en el 16. Ahora os jactáis de vuestras soberbias. Pero la palabra en griego es diferente en las dos. En el versículo 16 la palabra es alesoneia y viene de fanfarronear. Es ese charlatán que se paraba ahí en una plaza a contar sus hazañas. Nadie le creía nada, ni él se lo creía, pero bueno, él cuenta y habla y es un fanfarrón y se jacta, hablando de él mismo. Esas son esas soberbias, hay gente que es así. Pero la del versículo 6 es hiperefano. La palabra es distinta.
Y esta soberbia es mucho peor que la otra y es mucho más peligrosa. La palabra hiper es por encima de, y efano es mirar, te mira por encima. Esta persona no necesariamente habla mucho de sí mismo, no necesita. El problema es que en su corazón él se cree superior. El problema es que en su corazón él te mira por encima y él se cree que es superior a vos. Ahora, esta soberbia es realmente la que causa problema en el corazón. Y vos decís, gracias a Dios que yo no soy así. ¿No? Que yo soy humilde. La verdad que soy tan humilde. Estoy orgulloso de mi humildad. Mira, vos te vas a dar cuenta que todos, absolutamente todos acá, tenemos algo de esta soberbia. En distinta medida, pero todos tenemos soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia fue ese pecado que Satanás implantó en el corazón del hombre. ¿Qué fue el pecado que lo hizo caer el diablo? ¿Alguien sabe? El orgullo, la soberbia. Cuando él se vio tan hermoso y tan grande y dice, yo también quiero ser adorado, me sentaré en el trono de Dios. ¿Y qué fue el pecado que él introdujo cuando tentó a Eva? No moriréis, sino que seréis como Dios. Seréis como Dios. Y de pronto la soberbia se implantó en el corazón del hombre, y la soberbia es el gran pecado que está en nuestro corazón. Y que todos luchamos con esa. Quizás no sabías, pero la verdad es que la soberbia o el orgullo, como te guste llamarlo, es ese pecado que todos tenemos en alguna medida y que nos causa tantos conflictos en la vida. Santiago por lo menos va a hablar 3 manifestaciones de la soberbia. La primera manifestación de la soberbia aparece en el versículo 1 y 2 y es en nuestras peticiones. Fíjate, dice versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podés alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. El versículo describe una intensa actividad. Dice, estás ahí, codiciás, deseando ardientemente y no tenés. Matáis y ardéis de envidia y no podés alcanzar, combatís, luchás, mucha actividad. Peleás, querés alcanzar esto, buscás, ni nada, y no podés. ¿Por qué? No pedís. No pedís. La soberbia es la gran barrera para nuestra oración. Nos cuesta orar porque preferimos hacer. Preferimos luchar y conseguir por nuestros medios. Preferimos estar en actividad, nos cuesta orar. Cuando se pregunta a los creyentes y dice, ¿por qué no orás? La mayoría dice, es que tengo poco tiempo. No se trata de tiempo, se trata de una actitud. Uno se hace el tiempo para lo que es necesario. Nadie me dice, no, hoy no comí, no tuve tiempo. Quizá comiste apurado, pero comer, comiste. Todos nos hacemos el tiempo para aquello que es importante. El problema es que consideramos que podemos sobrevivir sin oración. El problema es que todos entendemos que orar es bueno, pero no necesario. Como que, y bueno, es que si no oro, igual yo puedo conseguir el pan, yo puedo vencer la tentación igual, yo voy a poder educar a mis hijos igual. No. ¿Crees que podés hacer las cosas igual sin orar? Creemos que, bueno, si oro mejor, así Dios bendice, pero si no oro igual voy a salir y conseguir las cosas igual. ¿Ves? No tomamos a la oración como una necesidad en la vida, lo tomamos como un elemento que nos puede traer algo de ayuda. El Señor a veces tiene que humillarnos o tiene que ponernos en situaciones donde sentimos tanto la necesidad de Dios que no nos queda otra que orar. ¿Se acuerdan de David? Hubo un momento en el Salmo 63 que dice, de madrugada te buscaré. Claro, él siempre en el Salmo 5 dice, de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz. Pero en el 63 no podía esperar a la mañana.
de madrugada te buscaré. Había una necesidad, claro, su hijo Absalón lo estaba persiguiendo, le robó el reino, David estaba huyendo en el desierto y de madrugada, y dice, mi alma está apegada a ti. Claro, ahí en la necesidad, su alma se apegó a Dios. Vos fíjate cómo es, ¿no? Porque en un momento cuando él estaba en el reino, tranquilo, en el palacio, sin nada que hacer, en ese momento no estaba orando. Y en ese momento se fue a ver a Betsabé. Qué asunto, ¿no? Que nos cuesta tanto orar cuando las cosas están bien. ¿Ves? La soberbia es la verdadera razón por la que oramos poco. Nos cuesta orar. Mira, si vos tenés que encontrar en el Antiguo Testamento personajes que te sean característicos de la soberbia. A ver, ¿de quién te acordás que era así orgulloso? Saúl. Saúl brota ahí en uno de los primeros lugares. ¿Y quién otro? Sansón. Mira, Saúl y Sansón son, no sé cuál es primero y cuál es segundo, se pelean el primer puesto entre los dos. ¿Sabes? Tienen una característica en común. Los dos oraron solamente una o dos veces, no más. Saúl oró una vez porque estaba a punto de morir y Sansón también. Los dos tienen la misma característica, no oraban. Y los dos creían que podían salir por su cuenta. Cuando a Sansón le cortaron el pelo, él, dice la Escritura, él pensó que podía zafar como las otras veces. Él pensaba que la fuerza estaba en sus músculos, que no venía de Dios. Él pensaba, y dice algo triste, no sabía que el Espíritu lo había dejado. ¿Ves? Él creía que podía salir como las otras veces. ¿Ves? La falta de oración es la característica de una persona que cree que puede. Que cree que puede. Y ves, acá la soberbia se manifiesta en la falta de oración. No ora, ¿por qué? Porque sabe o cree que él va a poder hacerlo igual. ¿Te acordás esa historia, ese ejemplo del nene que estaba queriendo correr una piedra muy grande porque quería jugar a la pelota y la piedra estaba justo ahí en medio? Y entonces luchaba y luchaba por mover la piedra. Y el papá lo miraba, ¿viste? No le decía nada, estaba ahí en silencio, lo miraba. Y miraba cómo el nene luchaba con toda su fuerza y no podía mover la piedra, hasta que el nene cae rendido ahí. Y el papá de brazos cruzados lo mira y le dice, hijo, ¿qué querés hacer? Y el nene le dice, quiero mover esta piedra, me molesta, no puedo jugar a la pelota. Y el papá le dice, ¿hiciste todo lo que podías? Sí, papá, luché con todas mis fuerzas y no la pude mover. Y el papá, todavía con los brazos cruzados y triste, le dice, hijito, ¿no hiciste todo lo que podías? Sí, papá, hice todo, luché con todas mis fuerzas. No, no hiciste todo lo que podías, porque todavía no me pediste que te ayude. Juntos podemos mover la piedra. Y ves ahí, parece que cada uno de nosotros es como ese nene, ¿no? Luchamos con nuestras fuerzas en lugar de recurrir a Dios. ¿Ves? No tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. Ahora, se complementa con la segunda parte, porque dice después en el versículo 3, pedís. A ver, termina diciendo porque no pedís, pero en el 3 dice pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El soberbio no ora, pero cuando ora mal. ¿Por qué? Porque ora para sí mismo, porque ora para sus deseos. Dice, mira, en general no pedís, y cuando pedís, pedís mal, porque pedís para malgastar en tus deseos. ¿Ves la palabra que ahí se traduce para gastar en vuestros deleites? Esa palabra gastar, en realidad en el griego tiene el concepto de malgastar. Es la palabra que aparece en Lucas 15 cuando el hijo pródigo le pide la herencia y dice que él fue a una provincia apartada y la malgastó, la desperdició. El concepto es pedís mal porque pedís
para tus deleites. Es decir, no está hablando acá de cosas malas, porque yo no le voy a pedir a Dios algo malo. A ver, no está hablando acá de pedís un poco de droga. Ay, Señor, dame un poco de droga. No. No está hablando de malos deleites, pero siguen siendo cosas que no son las que realmente le interesan a Dios. Está hablando acá de pedir para tu propia satisfacción. ¿Ves? Dice, no pedís, y cuando pedís, pedís mal. No pedís conforme a la voluntad de Dios. No pedís por lo que Dios realmente quiere de la vida. Estás ahí gastando poco tiempo de oración en pedir las cosas que a vos te gustan. Mira, si evaluamos nuestra vida de oración, quizás uno dice, sí, la verdad es que yo oro muy poco. Pero si aún evaluás ese poco tiempo en que pasás orando, fíjate cuánto de ese tiempo orás por vos mismo. Orás por tus necesidades, tus deseos, Señor, por mis problemas, mis asuntos. ¿Cuánto de la oración está absorbida en nosotros mismos? No es que está mal pedir por uno, pero el problema es que no vamos a entender el verdadero sentido de la oración. La Biblia nos habla de interceder, de orar por el hermano, de orar por el que tiene. Dios sabe de qué cosas dice tenéis necesidad. Creo que la manera en que tenemos que luchar con esa soberbia en nuestro corazón es yendo ante Dios y diciendo, Señor, yo entiendo que sin ti no puedo. Sin ti no puedo hablar, sin ti no puedo ir al trabajo, sin ti no puedo vencer la tentación. Porque Jesús dijo, sin mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Qué manera de decir que somos unos perfectos inútiles, ¿no? Sin mí, nada. Entonces tengo que aprender a ir al Señor a cada instante y decir, Señor, necesito esto y sin ti no puedo. Y empezar a orar por las cosas que realmente son la voluntad de Dios, no para las que yo deseo. Y si me queda tiempo, quizás podés pedir lo que deseas. Porque dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Pero busca deleitarte en Dios, no busca a Dios para tus deleites. Es totalmente distinto. Así que acá la primera manifestación de la soberbia es en nuestras oraciones. El soberbio generalmente no ora. Y por eso llega el versículo 6, ¿no? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y acá tenés dos personas. Mira, Satanás, dijimos, es el símbolo de la soberbia y Cristo el de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Dios da gracia al humilde. Este concepto, gracia, ¿no? Ahí está el secreto. Porque gracia es un don no merecido. El problema es que el soberbio cree que merece. El soberbio cree que merece. Ahora, fíjate a qué conduce una cosa y a qué conduce la otra. Fíjate, el soberbio cree que merece por ahí un sueldo mejor o una casa mejor. El soberbio, no voy a hablar solo del hombre soberbio, también está la mujer, ¿no? La mujer es soberbia que dice, yo merezco un esposo mejor. O yo merezco. Y de pronto, en lugar de gratitud a Dios, brota la queja. Brota la queja. Pero el humilde entiende que todo viene de la gracia de Dios, que es un don no merecido. Y entonces dice, Señor, la casa que tengo no la merezco. La esposa que tengo no la merezco. La ropa que tengo no la merezco, Señor, gracias. ¿Ves? De esa actitud brota la gratitud. Ahora, de la actitud de soberbia brota la queja, pero de la actitud de humildad brota la gratitud. En esto se distinguen. El soberbio se queja ante Dios. ¿Viste el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Se quejaba. Pero este maná, solo maná nos das acá, Señor. Nosotros merecemos ¿qué? Algo mejor. En Egipto comíamos mejor que acá. Quejas que brotan de la soberbia. A mí me llama la atención, ¿no? Nunca escuchás al pueblo de Israel agradecer por el maná.
Escúchame, el maná era la gracia de Dios, inmerecida. Era la provisión en medio del desierto, era la gracia. Pero en lugar de decir, Señor, gracias por este maná, decían, ¿qué? Señor, ¿en el cielo no saben cocinar otra cosa? ¿Todos los días maná? La queja, ¿no? La queja que brota de ese orgullo que decía, nosotros merecemos otra cosa, Señor. ¿Qué es lo que brota en tu vida? ¿La queja o la gratitud? Porque eso marca si hay soberbia o si hay humildad. ¿Sabes? Una vez leía la historia de una mujer que estaba la tomaron en uno de esos campos de concentración. ¿Y sabés lo que hacían en aquel tiempo? Eran tantos. Y se acuerdan los trenes que venían, ¿no? Y llevaban. Y a veces un recurso, algo que hacían en los lugares donde tomaban a los prisioneros para que no se escapen hasta que llegara el tren, hacían pozos. Hacían pozos y colocaban una reja encima. Entonces los tenían ahí por días hasta que pudieran llevarlos. Y dice que en uno de estos pozos habían puesto ahí a 8 mujeres. No había lugar para los 8, pero tiraron 8 mujeres ahí adentro y pusieron ahí la reja. Habían pasado 2 días y nadie les había llevado alimento. Hasta que por fin alguien se acordó, se ve de ellas, y con una soga les baja una olla. Y salía ahí vapor de la olla y todos dijeron, por fin se acuerdan de nosotras. Y se acercan para comer, pero el olor que salía era tan feo que todas empezaron a quejarse. Nos tratan peor que a los animales. Nos dan comida que ni siquiera se la darían a los cerdos. Quejas y quejas y quejas. Pero una santa mujer de Dios se arrodilló ante la olla y empezó a dar gracias por los alimentos. Y empezó a decir, Señor, gracias, porque nos podrían haber dejado morir en este pozo, pero tú obraste para que alguien se acuerde de nosotras. Señor, gracias porque está frío y esta comida por lo menos está caliente. Señor, gracias porque quizás no seamos ricas, pero al menos nos va a mantener con vida. Empezó a agradecer. Fue tanta la actitud que cada una de las mujeres comenzó a callarse de sus quejas, comenzaron a juntarse a ella en oración y todas participaron de la comida. Las mujeres después de un tiempo quedaron libres y daban testimonio, decían, hubiéramos muerto en ese pozo si no hubiera sido por la actitud de esa mujer que supo agradecer. ¿Sabes que muchas veces nos quejamos de tantas cosas y no entendemos que la verdad es que no merecemos nada? ¿Cuántos creyentes hay en el mundo que no tienen ni la mitad de lo que tú tienes? ¿Cuántos hay que están pasando en situaciones mucho peores? ¿De qué nos quejamos? La queja es porque uno piensa que merece algo más. Yo pienso que merezco que me traten mejor, merezco que me saluden mejor, merezco que me reconozcan, merezco que me den ese puesto, porque yo soy mejor que ese hermano que está ahí. Es soberbia, pura soberbia. Y dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Sabes? Realmente el humilde puede ser más feliz porque entiende y valora la gracia de Dios. Valora la gracia. El humilde puede dar gracias porque entiende que no merece nada y que lo que tiene, lo tiene por la gracia de Dios. ¿Sabes? Por eso, en este capítulo, uno puede ver esas dos actitudes, ese contraste tan grande. Y te va a decir, mira, el soberbio va a preferir luchar para conseguir lo que quiere. Lucha, intenta, pelea. Mucha actividad. Tanta actividad que no tuvo tiempo de orar. Y aun cuando ora mal. Porque ora para lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Dice ahí en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Santiago va a decir ahí una palabra muy fuerte, almas adúlteras. Para el judío esto era una ofensa terrible. Pero él está recurriendo a algo que en el Antiguo Testamento se usaba mucho, ese adulterio espiritual, cuando dejaban a Dios para la adoración de otros ídolos. Y dice, bueno, ustedes están dejando a Dios por la amistad con el mundo. Qué asunto, ¿no? Porque la palabra que usa esta de amistad es muy significativa. Un amigo es alguien con quien yo me siento cómodo. Un amigo es alguien con quien yo me entiendo, hablamos el mismo idioma. Los amigos, sabés que hasta a veces no necesitan decirse nada, se miran y ya se ríen, ya saben lo que está pensando el otro. Y vos con tu amigo te sentís cómodo, ¿viste? Llegás a la casa de tu amigo y te duelen los pies porque tenés zapato nuevo y le decís que no le pedí ni permiso. Dice, che, ¿sabés qué? Me voy a sacar los zapatos. Y los revoleás. Y tu amigo te dice, che, tenés la media rota. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Vos pensás que te hace algún problema? No, mi amigo. Ahora en la casa de otro no, ni loco, te sacás los zapatos si tenés la media rota. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es amistad con el mundo? Es cuando te sentís cómodo en el mundo, cuando te entendés con el mundo, cuando hablas el mismo idioma, cuando te reís de lo que el mundo se ríe, cuando vivís en una forma en la que te sentís cómodo en el mundo, te sentís cómodo. Mira, el creyente se tiene que sentir incómodo en el mundo. El creyente se tiene que sentir hasta a veces molesto en el mundo, indignado con las cosas del mundo. ¿Sabes qué? Ya no me da risa las cosas de las que el mundo se ríe. Se ríen del pecado, se ríen de lo que Dios odia, se ríen de todo. A mí no me da risa. De pronto esa amistad con el mundo me separa tanto que me hace enemigo de Dios. Y dice entonces, te constituís enemigo de Dios, le declarás la guerra a Dios. Ahí está la segunda guerra, le declarás la guerra a Dios, te constituís enemigo de Dios. Y dice entonces el versículo 5, tan misterioso, ¿no? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No es una cita exacta, no se sabe de qué texto está tomado, porque él está parafraseando un texto. Es decir, él toma acá un concepto neotestamentario, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. En el Antiguo Testamento no había morada. Él está tomando un concepto del Nuevo Testamento, pero con una expresión que en el Antiguo Testamento se usa mucho, que es el celo de Dios, el Dios celoso. El celo de Dios es diferente al celo de un hombre. Un hombre es celoso a veces por egoísmo. El celo no brota de Dios, no brota del egoísmo, brota del amor. El celo de Dios no te quiere compartir con el mundo porque sabe que en el mundo solo vas a sufrir consecuencias. Dios te ama tanto que no te quiere compartir con el mundo porque sabe que en el mundo vas a ser herido y vas a sufrir las consecuencias del pecado. Y Dios te ama tanto que te quiere para sí. Los celos de Dios brotan de ese amor puro y perfecto de Dios. Y dice que el Espíritu que Él hizo morar en vos te anhela y te anhela celosamente. Mira, esto es un misterio, esto es algo impresionante. ¿Cómo puede ser que el Espíritu me anhele? Yo debería anhelar a Dios. Yo debería desear a Dios. Yo debería desear estar con Él en algún momento. Yo debería desear buscar la oportunidad para poder estar en su presencia. Y no lo deseamos. No anhelamos a Dios. Pero Él nos anhela a nosotros. Yo no entiendo por qué. Pero nos ama tanto que Él nos anhela. Dice, mira, ¿viste
cuando una pareja está tan enamorados que desean estar juntos y que no ven la hora de que acabe el día, el trabajo, no sé, para poder estar juntos. Bueno, ese es el concepto. Anhelar estar con alguien. El Espíritu te anhela, te anhela. Esto me marca que hay un creyente que está tan en una relación de amistad con el mundo que no tiene tiempo de estar con Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué? Lo anhela. Y lo anhela celosamente. No te quiere compartir con el mundo. No quiere que pierdas tu tiempo ahí con el mundo. No quiere que estés ahí disfrutando en el mundo, porque sabe que no te va a ir bien ahí. Te anhela celosamente. Dice, pero Él da mayor gracia. El pero es una palabra que contrasta, ¿no? La gracia, ¿con qué está contrastada acá? Pero Él da mayor gracia. ¿Por qué? ¿Qué es el contraste? La gracia es mayor que ¿qué? ¿Viste? Esta palabra mayor me habla que hay algo que es menor. ¿Con qué se compara la gracia? Con el celo. A ver, Él nos anhela celosamente y en su celo, ¿qué debería hacerme cuando me ve en amistad con el mundo? ¿Qué hace un marido celoso cuando ve que su esposa está ahí riéndose con otro hombre a solas? ¿Y el marido celoso qué hace? ¿Qué debería hacer Dios? Que nos anhela celosamente y te ve que estás ahí disfrutando en el mundo. ¿Qué debería hacer? Los celos de Dios me deberían consumir. Porque soy alma adúltera, me debería consumir. Pero Él da mayor gracia. ¿Ves? Los celos de Dios deberían... ¿Sabes qué hacían en aquel tiempo con la mujer adúltera? Los celos de Dios deberían tirarme piedras del cielo. Tantas veces lo dejé a Dios y me fui con el mundo, pero Él da mayor gracia. La gracia de Dios nos da siempre otra oportunidad y en su gracia Él te vuelve a hablar y te dice, ¿no te das cuenta cuánto te amo, que quiero que estés conmigo? Que quiero que llegues como Abraham, que llegues al punto de ser amigo de Dios y no amigo del mundo. Qué interesante que antes de hablar de ser amigo del mundo, había puesto en el capítulo anterior el ejemplo de Abraham que llegó a ser amigo de Dios. Y la pregunta es, ¿y yo de quién soy más amigo? A ver, volvamos a los ejemplos porque hay que terminar ya esta primera parte. Volvamos a pensar, ¿con quién me siento más cómodo? ¿Me siento más cómodo en el mundo o me siento cómodo cuando estoy con el Señor? ¿Me río de las cosas del mundo o de las cosas, me traen satisfacción las cosas de Dios? ¿Con quién me entiendo más? ¿Con el idioma de este mundo o con el idioma de Dios? ¿Qué es lo que domina en el corazón? ¿Los deseos de ganar las cosas que este mundo ofrece o el deseo de tener las cosas que Dios quiere darme? Es para pensar, ¿no? ¿Quién es el que tiene una mayor amistad con mi alma? ¿El mundo o Dios? El mundo y Dios están acá como en polos opuestos. Mira, si me acerco al mundo, me alejo de Dios. Me acerco a Dios, me alejo del mundo. Es así. En este tiempo, ¿de qué lado estás más cerca? ¿Te estás acercando más a las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Mira, Santiago va a llevarnos a un punto en este capítulo en el que en el espejo de la palabra de Dios va a mostrar lo más profundo del corazón. Ahí la raíz de todos los males que está en el corazón. La soberbia. El orgullo de querer tener lo que deseo. No me importa que tengo que pelear y conseguir. Y de pronto me voy apartando y alejando de esa amistad con Dios. Vamos a tomar un intervalo, tomar un cafecito y luego vamos a ver la última parte de tú da Dios, brota la queja. Brota la queja. Pero el humilde entiende que todo viene de la gracia de Dios, que es un don no merecido. Y entonces dice, Señor, la casa que tengo no la merezco. La esposa que tengo no la merezco. La ropa que tengo no la merezco, Señor, gracias.
¿Ves? De esa actitud brota la gratitud. Ahora, de la actitud de soberbia brota la queja, pero de la actitud de humildad brota la gratitud. En esto se distinguen. El soberbio se queja ante Dios. ¿Viste el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Se quejaba. Pero este maná, solo maná nos das acá, Señor. Nosotros merecemos ¿qué? Algo mejor. En Egipto comíamos mejor que acá. Quejas que brotan de la soberbia. A mí me llama la atención, ¿no? Nunca escuchás al pueblo de Israel agradecer por el maná. Escúchame, el maná era la gracia de Dios, inmerecida. Era la provisión en medio del desierto, era la gracia. Pero en lugar de decir, Señor, gracias por este maná, decían, ¿qué? Señor, ¿en el cielo no saben cocinar otra cosa? ¿Todos los días maná? La queja, ¿no? La queja que brota de ese orgullo que decía, nosotros merecemos otra cosa, Señor. ¿Qué es lo que brota en tu vida? ¿La queja o la gratitud? Porque eso marca si hay soberbia o si hay humildad. ¿Sabes? Una vez leía la historia de una mujer que estaba la tomaron en uno de esos campos de concentración. ¿Y sabés lo que hacían en aquel tiempo? Eran tantos. Y se acuerdan los trenes que venían, ¿no? Y llevaban. Y a veces un recurso, algo que hacían en los lugares donde tomaban a los prisioneros para que no se escapen hasta que llegara el tren, hacían pozos. Hacían pozos y colocaban una reja encima. Entonces los tenían ahí por días hasta que pudieran llevarlos. Y dice que en uno de estos pozos habían puesto ahí a 8 mujeres. No había lugar para los 8, pero tiraron 8 mujeres ahí adentro y pusieron ahí la reja. Habían pasado 2 días y nadie les había llevado alimento. Hasta que por fin alguien se acordó, se ve de ellas, y con una soga les baja una olla. Y salía ahí vapor de la olla y todos dijeron, por fin se acuerdan de nosotras. Y se acercan para comer, pero el olor que salía era tan feo que todas empezaron a... Por el orgullo, no. Esta sabiduría que es de lo alto, no recurre a fingir, a la hipocresía, a la apariencia. Y termina diciendo, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Termina hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Mira, si querés ganar una posición con la sabiduría de este mundo, si sembrás discordia, si sembrás peleas, bueno, lo que vas a recoger, ya sabes lo que es. Y este concepto de sembrar, ¿no? ¿Querés que Dios te dé un ministerio? Sembra. Porque un día vas a cosechar. Pero sembrá con buenas actitudes, sembrá con estas manifestaciones de la sabiduría que es de lo alto, y vas a ver que vas a tener una buena cosecha. Así que hay 2 maneras de hacer las cosas, y uno tiene que evaluarse y tiene que pensar, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo estoy procediendo? ¿Con qué sabiduría? ¿La de este mundo o la de Dios? Llega al capítulo 4 y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago comienza con una gran pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjate cómo utiliza esta hipérbole, ¿no? Esta exageración, guerras. Bueno, no estaban en una guerra los creyentes, ¿no? Es una exageración. Pero él llama la atención con esto, y claro, utiliza esta palabra porque en el capítulo él va a usar todas palabras de origen militar. Entonces ya con esta palabra guerras te puso en el contexto. Porque la verdad es que no importa la dimensión de la guerra, todas brotan de lo mismo. Y Santiago entonces lleva a los creyentes a pensar, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los pleitos entre los creyentes? ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde surgen los conflictos? Puede ser una guerra en un matrimonio, o en una iglesia, o en un grupo pequeño. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y responde, ¿no es de nuestras pasiones
las cuales combaten en nuestros miembros. No es de nuestras pasiones. Hay una lucha interna. Santiago va a hablar de 3 guerras. Ustedes tienen en el apunte un cuadrito muy útil para entender este capítulo. 3 guerras. Hay una guerra interna, hay una guerra con otros creyentes y hay una guerra con Dios. Hay una guerra interna, la que se produce con mi carne, una guerra con mis pasiones. Dice, esta pasión de Dios no brota del egoísmo, brota del amor. El celo de Dios no te quiere compartir con el mundo porque sabe que en el mundo solo vas a sufrir consecuencias. Dios te ama tanto que no te quiere compartir con el mundo porque sabe que en el mundo vas a ser herido y vas a sufrir las consecuencias del pecado. Y Dios te ama tanto que te quiere para sí. Los celos de Dios brotan de ese amor puro y perfecto de Dios. Y dice que el Espíritu que Él hizo morar en vos te anhela y te anhela celosamente. Mira, esto es un misterio, esto es algo impresionante. ¿Cómo puede ser que el Espíritu me anhele? Yo debería anhelar a Dios. Yo debería desear a Dios. Yo debería desear estar con Él en algún momento. Yo debería desear buscar la oportunidad para poder estar en su presencia. Y no lo deseamos. No anhelamos a Dios. Pero Él nos anhela a nosotros. Yo no entiendo por qué. Pero nos ama tanto que Él nos anhela. Dice, mira, ¿viste cuando una pareja está tan enamorados que desean estar juntos y que no ven la hora de que acabe el día, el trabajo, no sé, para poder estar juntos? Bueno, ese es el concepto. Anhelar estar con alguien. El Espíritu te anhela, te anhela. Esto me marca que hay un creyente que está tan en una relación de amistad con el mundo que no tiene tiempo de estar con Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué? Lo anhela. Y lo anhela celosamente. No te quiere compartir con el mundo. No quiere que pierdas tu tiempo ahí con el mundo. No quiere que estés ahí disfrutando en el mundo, porque sabe que no te va a ir bien ahí. Te anhela celosamente. Dice, pero Él da mayor gracia. El pero es una palabra que contrasta, ¿no? La gracia, ¿con qué está contrastada acá? Pero Él da mayor gracia. ¿Por qué? ¿Qué es el contraste? La gracia es mayor que ¿qué? ¿Viste? Esta palabra mayor me habla que hay algo que es menor. ¿Con qué se compara la gracia? Con el celo. A ver, Él nos anhela celosamente y en su celo, ¿qué debería hacerme cuando me ve en amistad con el mundo? ¿Qué hace un marido celoso cuando ve que su esposa está ahí riéndose con otro hombre a solas? ¿Y el marido celoso qué hace? ¿Qué debería hacer Dios? Que nos anhela celosamente y te ve que estás ahí disfrutando en el mundo. ¿Qué debería hacer? Buenas actitudes. Sembrar con estas manifestaciones de la sabiduría que es de lo alto. Y vas a ver que vas a tener una buena cosecha. Así que hay 2 maneras de hacer las cosas. Y uno tiene que evaluarse y tiene que pensar, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo estoy procediendo? ¿Con qué sabiduría? ¿La de este mundo o la de Dios? Llega al capítulo 4 y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago comienza con una gran pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjate cómo utiliza esta hipérbole, ¿no? Esta exageración, guerras. Bueno, no estaban en una guerra los creyentes, ¿no? Es una exageración. Pero él llama la atención con esto. Y claro, utiliza esta palabra porque en el capítulo él va a usar todas palabras de origen militar. Entonces ya con esta palabra guerras te puso en el contexto. Porque la verdad es que no importa la dimensión de la guerra, todas brotan de lo mismo. Y Santiago entonces lleva a los creyentes a pensar, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los pleitos entre los creyentes? ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde surgen
los conflictos. Puede ser una guerra en un matrimonio, o en una iglesia, o en un grupo pequeño. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y responde, ¿no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? No es de nuestras pasiones. Hay una lucha interna. Santiago va a hablar de 3 guerras. Ustedes tienen en el apunte un cuadrito muy útil para entender este capítulo. 3 guerras. Hay una guerra interna, hay una guerra con otros creyentes y hay una guerra con Dios. Hay una guerra interna, la que se produce con mi carne, una guerra con mis pasiones. Dice, estas pasiones, dice, pelean dentro tuyo. Hay una guerra entre los hermanos que Satanás trata de provocar para que haya conflictos y divisiones y pleitos dentro de la iglesia. Y hay una guerra con Dios. El mundo es el enemigo, se opone para que nos alejemos de Dios. ¿Ves? 3 guerras. Y Santiago va a hablar de estas, pero comienza con esta guerra interna y habla de nuestras pasiones. Y Santiago va en este capítulo 4 a llegar al corazón del problema. Porque el corazón del problema es un problema de corazón. El problema es nuestras pasiones. ¿Y qué son esas pasiones que quiere? Lucha, intenta, pelea. Mucha actividad. Tanta actividad que no tuvo tiempo de orar. Y aun cuando ora mal. Porque ora para lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Dice ahí en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Santiago va a decir ahí una palabra muy fuerte, almas adúlteras. Para el judío esto era una ofensa terrible. Pero él está recurriendo a algo que en el Antiguo Testamento se usaba mucho, ese adulterio espiritual. Cuando dejaban a Dios para la adoración de otros ídolos. Y dice, bueno, ustedes están dejando a Dios por la amistad con el mundo. Qué asunto, ¿no? Porque la palabra que usa esta de amistad es muy significativa. Un amigo es alguien con quien yo me siento cómodo. Un amigo es alguien con quien yo me entiendo, hablamos el mismo idioma. Los amigos, sabés que hasta a veces no necesitan decirse nada, se miran y ya se ríen, ya saben lo que está pensando el otro. Y vos con tu amigo te sentís cómodo, ¿viste? Llegás a la casa de tu amigo y te duelen los pies porque tenés zapato nuevo y le decís que no le pedí ni permiso. Dice, che, ¿sabés qué? Me voy a sacar los zapatos. Y lo revoleás. Y tu amigo te dice, che, tenés la media rota. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Vos pensás que te hace algún problema? No, mi amigo. Ahora en la casa de otro no, ni loco, te sacás los zapatos si tenés la media rota. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es amistad con el mundo? Es cuando te sentís cómodo en el mundo, cuando te entendés con el mundo, cuando hablas el mismo idioma, cuando te reís de lo que el mundo se ríe, cuando vivís en una forma en la que te sentís cómodo en el mundo, te sentís cómodo. Mira, el creyente se tiene que sentir incómodo en el mundo. El creyente se tiene que sentir hasta a veces molesto en el mundo, indignado con las cosas del mundo. ¿Sabes qué? Ya no me da risa las cosas de las que el mundo se ríe. Se ríen del pecado, se ríen de lo que Dios... Y bueno, es que si no oro, igual yo puedo conseguir el pan, yo puedo vencer la tentación igual, yo voy a poder educar a mis hijos igual. No. ¿Crees que podés hacer las cosas igual sin orar? Creemos que, bueno, si oro mejor, así Dios bendice, pero si no oro igual voy a salir y conseguir las cosas igual.
¿Ves? No tomamos a la oración como una necesidad en la vida, lo tomamos como un elemento que nos puede traer algo de ayuda. El Señor a veces tiene que humillarnos o tiene que ponernos en situaciones donde sentimos tanto la necesidad de Dios que no nos queda otra que orar. ¿Se acuerdan de David? Hubo un momento en el Salmo 63 que dice, de madrugada te buscaré. Claro, él siempre en el Salmo 5 dice, de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz. Pero en el 63 no podía esperar a la mañana, de madrugada te buscaré. Había una necesidad, claro, su hijo Absalón lo estaba persiguiendo, le robó el reino, David estaba huyendo en el desierto y de madrugada, y dice, mi alma está apegada a ti. Claro, ahí en la necesidad, su alma se apegó a Dios. Vos fíjate cómo es, ¿no? Porque en un momento cuando él estaba en el reino, tranquilo, en el palacio, sin nada que hacer, en ese momento no estaba orando. Y en ese momento se fue a ver a Betsabé. Qué asunto, ¿no? Que nos cuesta tanto orar cuando las cosas están bien. ¿Ves? La soberbia es la verdadera razón por la que oramos poco. Nos cuesta orar. Mira, si vos tenés que encontrar en el Antiguo Testamento personajes que te sean característicos de la soberbia, a ver, ¿de quién te acordás que era así orgulloso? Saúl. Saúl brota ahí en uno de los primeros lugares. ¿Y quién otro? Sansón. Mira, Saúl y Sansón son, no sé cuál es primero y cuál es segundo, se pelean el primer puesto entre los dos. ¿Sabés? Tienen una característica en común. Los dos oraron solamente una o dos veces, no más. Saúl oró una vez porque estaba a punto de morir y Sansón también. Los dos tienen la misma característica, no oraban. Y los dos creían que podían salir por su cuenta. Cuando a Sansón le cortaron el pelo, él, dice la Escritura, él pensó que podía zafar como las otras veces. Él pensaba que la fuerza estaba en sus músculos, que no venía de... Y Dios da gracia al humilde. Este concepto, gracia, ¿no? Ahí está el secreto. Porque gracia es un don no merecido. El problema es que el soberbio cree que merece. El soberbio cree que merece. Ahora, fíjate a qué conduce una cosa y a qué conduce la otra. Fíjate, el soberbio cree que merece por ahí un sueldo mejor o una casa mejor. El soberbio, no voy a hablar solo del hombre soberbio, también está la mujer, ¿no? La mujer soberbia que dice, yo merezco un esposo mejor. O yo merezco... Y de pronto, en lugar de gratitud a Dios, brota la queja. Brota la queja. Pero el humilde entiende que todo viene de la gracia de Dios, que es un don no merecido. Y entonces dice, Señor, la casa que tengo no la merezco. La esposa que tengo no la merezco. La ropa que tengo no la merezco, Señor, gracias. ¿Ves? De esa actitud brota la gratitud. Ahora, de la actitud de soberbia brota la queja, pero de la actitud de humildad brota la gratitud. En esto se distinguen. El soberbio se queja ante Dios. ¿Viste el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Se quejaba. Pero este maná, solo maná nos das acá, Señor. Nosotros merecemos ¿qué? Algo mejor. En Egipto comíamos mejor que acá. Quejas que brotan de la soberbia. A mí me llama la atención, ¿no? Nunca escuchás al pueblo de Israel agradecer por el maná. Escúchame, el maná era la gracia de Dios, inmerecida. Era la provisión en medio del desierto, era la gracia. Pero en lugar de decir, Señor, gracias por este maná, decían ¿qué? Señor, ¿en el cielo no saben cocinar otra cosa? ¿Todos los días maná? La queja, ¿no? La queja que brota de ese orgullo que decía, nosotros merecemos otra cosa, Señor.
¿Qué es lo que brota en tu vida? ¿La queja o la gratitud? Porque eso marca si hay soberbia o si hay humildad. ¿Sabes? Una vez leía la historia de una mujer que estaba la tomaron en uno de esos campos de concentración. ¿Y sabés lo que hacían en aquel tiempo? Eran tantos. ¿Y se acuerdan los trenes que venían, ¿no? Y llevaban? Y a veces un recurso, algo que hacían en los lugares donde tomaban a los prisioneros para que no se escapen hasta que llegara el tren, hacían pozos. Fíjate cómo utiliza esta hipérbole, ¿no? Esta exageración, guerras. Bueno, no estaban en una guerra los creyentes, ¿no? Es una exageración. Pero él llama la atención con esto. Y claro, utiliza esta palabra porque en el capítulo él va a usar todas palabras de origen militar. Entonces ya con esta palabra guerras te puso en el contexto. Porque la verdad es que no importa la dimensión de la guerra, todas brotan de lo mismo. Y Santiago entonces lleva a los creyentes a pensar, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los pleitos entre los creyentes? ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde surgen los conflictos? Puede ser una guerra en un matrimonio, o en una iglesia, o en un grupo pequeño. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y responde, ¿no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? No es de nuestras pasiones. Hay una lucha interna. Santiago va a hablar de 3 guerras. Ustedes tienen en el apunte un cuadrito muy útil para entender este capítulo. 3 guerras. Hay una guerra interna, hay una guerra con otros creyentes y hay una guerra con Dios. Hay una guerra interna, la que se produce con mi carne, una guerra con mis pasiones. Dice, estas pasiones, dice, pelean dentro tuyo. Hay una guerra entre los hermanos que Satanás trata de provocar para que haya conflictos y divisiones y pleitos dentro de la iglesia. Y hay una guerra con Dios. El mundo es el enemigo, se opone para que nos alejemos de Dios. ¿Ves? 3 guerras. Y Santiago va a hablar de estas, pero comienza con esta guerra interna y habla de nuestras pasiones. Y Santiago va en este capítulo 4 a llegar al corazón del problema. Porque el corazón del problema es un problema de corazón. El problema es nuestras pasiones. ¿Y qué son esas pasiones que provocan estos pleitos? El problema central en este capítulo va a estar mencionado en el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él va a hablar acá de los soberbios. Y va a decir, Dios resiste. La palabra resiste se pone en guerra con el soberbio. Dios resiste, está en un pleito con el soberbio. Pero Él da gracia a los humildes. Acá el problema es la soberbia en el corazón. La palabra soberbia aparece el Dios celoso. El celo de Dios es diferente al celo de un hombre. Un hombre es celoso a veces por egoísmo. El celo no brota de Dios, no brota del egoísmo, brota del amor. El celo de Dios no te quiere compartir con el mundo porque sabe que en el mundo solo vas a sufrir consecuencias. Dios te ama tanto que no te quiere compartir con el mundo porque sabe que en el mundo vas a ser herido y vas a sufrir las consecuencias del pecado. Y Dios te ama tanto que te quiere para sí. Los celos de Dios brotan de ese amor puro y perfecto de Dios. Y dice que el Espíritu que Él hizo morar en vos te anhela y te anhela celosamente. Mira, esto es un misterio, esto es algo impresionante. ¿Cómo puede ser que el Espíritu me anhele? Yo debería anhelar a Dios. Yo debería desear a Dios. Yo debería desear estar con Él en algún momento. Yo debería desear buscar la oportunidad para poder estar en su presencia. Y no lo deseamos. No anhelamos a Dios. Pero Él nos anhela a nosotros. Yo no entiendo por qué. Pero nos ama tanto que Él nos anhela. Dice, mira, ¿viste
cuando una pareja está tan enamorados que desean estar juntos y que no ven la hora de que acabe el día, el trabajo, no sé, para poder estar juntos. Bueno, ese es el concepto. Anhelar estar con alguien. El Espíritu te anhela, te anhela. Esto me marca que hay un creyente que está tan en una relación de amistad con el mundo que no tiene tiempo de estar con Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué? Lo anhela. Y lo anhela celosamente. No te quiere compartir con el mundo. No quiere que pierdas tu tiempo ahí con el mundo. No quiere que estés ahí disfrutando en el mundo, porque sabe que no te va a ir bien ahí. Te anhela celosamente. Dice, pero Él da mayor gracia. El pero es una palabra que contrasta, ¿no? La gracia, ¿con qué está contrastada acá? Pero Él da mayor gracia. ¿Por qué? ¿Qué es el contraste? La gracia es mayor que ¿qué? ¿Viste? Esta palabra mayor me habla que hay algo que es menor. ¿Con qué se compara la gracia? Con el celo. A ver, Él nos anhela celosamente y en su celo, ¿qué debería hacerme cuando me ve en amistad con el mundo? ¿Qué hace un marido celoso cuando ve que su esposa está ahí riéndose con otro hombre a solas? ¿Y el marido celoso qué hace? Y te lo había dejado. ¿Ves? Él creía que podía salir como las otras veces. ¿Ves? La falta de oración es la característica de una persona que cree que puede. Que cree que puede. Y ves, acá la soberbia se manifiesta en la falta de oración. No ora, ¿por qué? Porque sabe o cree que él va a poder hacerlo igual. ¿Te acordás esa historia, ese ejemplo del nene que estaba queriendo correr una piedra muy grande porque quería jugar a la pelota y la piedra estaba justo ahí en medio? Y entonces luchaba y luchaba por mover la piedra. Y el papá lo miraba, ¿viste? No le decía nada, estaba ahí en silencio, lo miraba. Y miraba cómo el nene luchaba con toda su fuerza y no podía mover la piedra, hasta que el nene cae rendido ahí. Y el papá de brazos cruzados lo mira y le dice, hijo, ¿qué querés hacer? Y el nene le dice, quiero mover esta piedra, me molesta, no puedo jugar a la pelota. Y el papá le dice, ¿hiciste todo lo que podías? Sí, papá, luché con todas mis fuerzas y no la pude mover. Y el papá, todavía con los brazos cruzados y triste, le dice, hijito, ¿no hiciste todo lo que podías? Sí, papá, hice todo, luché con todas mis fuerzas. No, no hiciste todo lo que podías, porque todavía no me pediste que te ayude. Juntos podemos mover la piedra. Y ves ahí, parece que cada uno de nosotros es como ese nene, ¿no? Luchamos con nuestras fuerzas en lugar de recurrir a Dios. ¿Ves? No tenéis. ¿Por qué? Porque no pedís. Ahora, se complementa con la segunda parte, porque dice después en el versículo 3, pedís. A ver, termina diciendo porque no pedís, pero en el 3 dice pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El soberbio no ora, pero cuando ora, ora mal. ¿Por qué? Porque ora para sí mismo, porque ora para sus deseos. Dice, mira, en general no pedís, y cuando pedís, pedís mal, porque pedís para malgastar en tus deseos. ¿Ves la palabra que ahí se traduce para gastar en vuestros deleites? Esa palabra gastar, en realidad en el griego tiene el concepto de malgastar. Es la palabra que aparece en Lucas 15 cuando el hijo pródigo le pide la herencia y dice que él fue a una provincia apartada y la malgastó, la desperdició. El concepto es pedís mal porque pedís para tus deleites. Es decir, no está hablando acá